Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, patrocinado por Elina Pilates. Capítulo 92, ¿qué es la biotensegridad y cómo se entrena? Hola, en el capítulo de hoy vamos a adentrarnos muy por la superficie en el maravilloso mundo de la tensegridad estructural y, en el caso del cuerpo humano, en el maravilloso mundo de la biotensegridad. Ya en el capítulo 78, titulado La fascia, un mundo misterioso bajo la piel, explicamos qué son estas apasionantes estructuras que denominamos fascias y dejé caer, así muy por encima, la importancia fundamental que tienen para la correcta forma y función del cuerpo humano debido, entre otras cosas, a la biotensegridad. Y así lo dejé, oye, por lo que hoy me dispongo a explorar un poco más en profundidad qué es esto de la tensegridad y la biotensegridad y cómo podemos entrenarla para tener una vida más plena. Déjame anticiparte que la imagen de la portada de este capítulo es un elemento que te recomiendo tener a la vista durante toda la explicación para poder entender mejor todo o casi todo respecto de la biotensegridad. Así que ahora que ya sabes de qué va la píldora de aprendizaje de hoy, regula el volumen de este audio a tu gusto y comenzamos. Lo primero que habría que comentar para seguir un orden lógico y cronológico es sobre la tensegridad misma. Y permíteme decirte que intentaré hacer esta primera explicación lo más amena y sencilla posible, ya que de ella depende que entendamos bien el concepto de biotensegridad y cómo nos influye a la hora de entrenar y mantener saludable al cuerpo humano. Pero que hay asuntos y conceptos que requieren de una terminología más o menos específica, y que eso tampoco lo puedo ni lo quiero evitar. Así que espero conseguir que, además de interesante, este contenido sea entretenido. Ya me lo dirás si te apetece por mail o en la zona de comentarios en iVoox. Bien, pues dicho esto, vayamos al meollo de la cuestión. Verás, la tensegridad es un principio estructural, un principio arquitectónico, basado en el empleo de componentes aislados, generalmente barras o palos, que se encuentran interrelacionados entre sí, sin tocarse, dentro de una red tensada continua, gracias a la acción de componentes traccionadores o traccionantes, que generalmente son cables o gomas elásticas, de tal modo que los miembros comprimidos, es decir, las barras, no se tocan entre sí y están unidos únicamente por medio de los componentes traccionantes, o traccionados, según se mire. Es decir, por los cables o elásticos, que son los encargados de dar forma y delimitar espacialmente a todo ese sistema. Por otro lado, decir que el término tensegridad, proveniente del inglés tensegrity, perdón por mi nivel de inglés, y que es un término arquitectónico acuñado por Buckminster Fuller y que no significa ni más ni menos que la contracción de dos palabras en una sola. Es decir, que del concepto de integridad tensional, dos palabras, o dicho en inglés, tensional integrity, se acortó y se quedó como tensegrity. Bueno, para hacer un poco más visual el asunto, te recomiendo mirar ahora mismo la portada de este capítulo. ¿Sabes qué es esa imagen? ¿Sabes cómo se llama esa estructura? Pues te cuento. Es la llamada Needle Tower, o Torre de Agujas, creada por el artista Kenneth Snelson. Esta torre tiene 18 metros de altura y si la ves desde la distancia tiende a parecerse a un cilindro, pero si la miras desde su interior, como es el caso de la foto que he utilizado para la portada de este capítulo, verás que ninguna de las agujas, es decir, ninguna de las barras de acero, está en contacto con las demás, sino que están suspendidas en el aire gracias a la tensión por tracción que reciben de los cables que están unidos a ellas. Y como resultado de ese juego de fuerzas de tracción y compresión, y de esas fuerzas contrapuestas en direcciones opuestas, la estructura es sólida y tiende a mantener su forma a pesar de posibles fuerzas externas que tiendan a desestabilizarla.
Por tanto, una estructura es considerada tenségrica o tensegrítica si se encuentra en un estado de autoequilibrio estable y está formada por elementos que soportan compresión y elementos que soportan tracción. Y en este sentido habría que aclarar que un domo geodésico, sí, una de esas cúpulas enormes que están formadas por triangulitos o hexágonos pero sin columnas en su interior, pues también obedece a la tensegridad y por tanto también es una estructura tenségrica. Bien, pues quizás ahora te estés preguntando, ¿y este buen hombre para qué me está contando todo este rollo? Pues para poder explicar el maravilloso mundo que viene a continuación. Mira, todo este concepto estructural y arquitectónico sirvió para que a mediados de los años 70, Donald Ingber se plantease una hipótesis en la que relacionaba las estructuras de tensegridad con el comportamiento mecánico de las células. Y para comprobarlo, modeló una estructura compuesta por 6 barras unidas con hilos elásticos. Al colocar esta estructura sobre una superficie rígida, observó que tendía a adoptar una forma aplanada, mientras que cuando la apoyaba sobre una superficie flexible, se alzaba mostrando una conformación más redondeada. Y este comportamiento se ajustaba perfectamente al observado en las células cuando se depositaban sobre el mismo tipo de superficies. Así, Donald Ingber concluyó que desde un punto de vista mecánico, la célula podía considerarse un sistema de tensegridad. Y posteriormente, ya en los años 80, los descubrimientos en biología confirmaron esta hipótesis cuando Keith Reporter lograba desvelar una red tridimensional de filamentos en el interior de las propias células, lo que llamamos el citoesqueleto, que tiene el mismo cometido en la estructura y forma de las células que las barras y los cables en las estructuras de tensegridad. Es decir, que el citoesqueleto de la célula le sirve para equilibrar los esfuerzos contrapuestos debido a las presiones y tracciones que recibe de su interior y del propio medio que la rodea, y que a su vez dan forma y rigidez a esa propia célula. ¿A que esto ya parece más interesante, Pues espera, que ahora viene lo mejor. Al estar ya hablando del cuerpo humano, es inevitable adentrarnos en el concepto de biotensegridad. Y es que el término de biotensegridad fue acuñado por el doctor Stephen Levin y significa integridad tensional de un organismo vivo, o simplemente tensegridad de un organismo. Y este término hace alusión a una forma autosostenida que no depende de fuerzas externas, ni le influye la gravedad. Esta idea deriva en realidad de Buckminster-Fuller, como te decía, que es el arquitecto, ese ingeniero que describió la tensegridad como combinación de fuerzas que existen en una estructura formada por una red infinita de elementos de compresión, elementos rígidos, interconectados a través de elementos tensiles, es decir, elementos elásticos, que le dan a la estructura su integridad total. Vamos, como en la foto, como la imagen que tienes en la portada. Es decir, que el concepto de biotensegridad nos habla del cuerpo humano como un sistema en el que hay un completo balance entre expansión y compresión, entre tensión y espacio, entre elongación y compactación, entre liberación de fuerzas y control de fuerzas, etc. Y que, por tanto, la biotensegridad nos revela al cuerpo humano como un sistema que, contrariamente a lo que se estudiaba hace años, en realidad se autosostiene y mantiene su integridad estructural desafiando las compresiones recibidas por la gravedad, sin demasiado esfuerzo. Y claro, aquí es cuando nos toca relacionar todo esto con el tema de las fascias, o la fascia, porque como ya vimos es solo una, y que explicamos con más profundidad en el capítulo 78 de este podcast. Porque claro, esta idea, revolucionaria en su momento en arquitectura, tenía una perfecta correlación y aplicación en el modelo fascial que también recientemente se estaba estudiando. Ten en cuenta que todo esto de la biotensegridad es una ciencia que se viene desarrollando desde principios de los años 2000 o cosas así, y que por tanto en términos científicos todo esto son unos descubrimientos y unos conocimientos bastante novedosos aún. Y es que este modelo de la biotensegridad se aplica perfectamente al modelo fascial, como te decía, de modo que los huesos son los elementos rígidos y las fascias los elásticos.
Dicho de otra manera, la idea de tensegridad aplicada al cuerpo humano quiere decir que éste se sostiene por una serie de tensiones que están autosostenidas en integridad estructural. Nuestros huesos podríamos decir que flotan. Observa que nuestros huesos no se tocan entre sí, ya que hay otras estructuras que los interrelacionan, y que por tanto flotan, nótense aquí las comillas, en una matriz fascial que los enlaza y sostiene en su lugar adecuado con respecto al resto del conjunto. Así, cuando una zona del cuerpo recibe la acción de una fuerza o de un impacto, todo el sistema recibe el estímulo como una sola cosa y se amolda y adapta a ese estímulo como una sola cosa. Es decir, todos los elementos del sistema disipan y distribuyen la acción recibida. Claro, descubrir esto ha sido revolucionario para el mundo anatómico y del fitness, que estaba centrado clásicamente en el trabajo de músculos concretos y aislados, ya que en realidad nuestro cuerpo está totalmente integrado, de modo que cuando ejercemos una acción en una zona, esa misma acción afecta a lugares totalmente distales del epicentro. Según Thomas Myers en su libro Anatomy Trains de 2010, y que está traducido al español como Vías Anatómicas, y que el cual sin duda te recomiendo. Además, si la estructura tensegrítica tiene sus componentes tensiles estirados, es decir, las fascias estiradas, la estructura es capaz de soportar una carga mayor sin deformarse. Así, las fascias son el tejido a través del cual los músculos ejercen su acción. Si éstas están estiradas y saludables, nuestros músculos serán más eficaces. O dicho de otro modo, podremos soportar mayores cargas de tensión sin consumir un exceso de energía y sin aumentar el riesgo de lesión. Bien, pues antes de finalizar, hablemos brevemente sobre las condiciones que debe cumplir un entrenamiento para mantener y mejorar la salud y la funcionalidad de todo ese complejo sistema biotenségrico. O mejor dicho, hablemos de cómo yo utilizo estos conceptos en el diseño y desarrollo de mis entrenamientos, tanto personales como grupales. Ya el resto pues no lo sé. Mira, en el Pilates que yo enseño, vivimos sesiones en las que buscamos, con cada práctica, el desafío y el apoyo de nuestros movimientos en la eficiencia de esa biotensegridad. Es decir, buscamos la eficiencia energética del organismo donde las fuerzas recibidas son absorbidas de modo global por todo el sistema, y no de manera local. Y aquí la clave está en el equilibrio entre tensión, o fuerza, y expansión. Es decir, las fuerzas aplicadas deben ser disipadas gracias a la continuidad de los tejidos, practicando con todo el cuerpo en su totalidad para que no todo el peso tensional sea acarreado por unos pocos músculos y permitiendo al cuerpo que tenga integridad y autosostenimiento en el espacio. De este modo trabajaremos con cadenas musculares, vías miofasciales que tan bien describe Thomas Myers en su libro que antes mencionaba, y lo haremos focalizando la energía en recorridos concretos del tejido fascial o partes concretas del cuerpo, pero sin olvidarnos que todo este sistema funciona como un todo. Es decir, estando atentos a cómo una acción en una zona repercute o no en zonas totalmente distales y mucho más periféricas de esa zona inicial. Y para finalizar, déjame destacar que la tensión saludable de la que hablamos en una estructura de biotensegridad permite mantener nuestro cuerpo en una postura saludable con independencia de la gravedad y con el menor consumo de energía posible. Nos permite vivir expandidos. Y esto se traduce en que habrá sesiones en las que trabajemos más específicamente la fuerza o la contracción muscular, otras en las que enfaticemos más en la flexibilidad o el rango de movimiento articular, pero que en todas buscaremos esa dualidad de fuerzas que nos expande a la vez que nos centra. Sí, dualidad de fuerzas que nos expande a la vez que nos centra. Como verás, y como siempre digo, esto del Pilates es muy simbólico. Solo me queda recordarte que puedes recibir mis correos diarios sobre Pilates, Pilates Online, pensamiento nómada, entrenamiento inteligente y la vida en general
pulsando en el enlace que te he dejado aquí al lado en la pantalla, en la descripción escrita de este capítulo. Y nada más por mi parte por ahora. Ya me dirás en la parte de comentarios si ha sido un peñazo de capítulo, si ha resultado interesante. Y de verdad, muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Y ya lo sabes. Hasta pronto.